Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Hoy vamos a hacer un acto particular al que hemos llamado el legado de don Emeterio Cuadrado. Realmente la excusa ha sido la publicación por Mercedes de la Prada de todos los materiales de la necrópolis del Cigarralejo, en el que firma de manera póstuma también don Emeterio Cuadrado como autor o director de las excavaciones que así se realizaron durante años, ¿no? Y eso como digo, lo planteamos, en vez de hablar del libro en sí, que es bastante aburrido, el hacer un pequeño recuerdo. Mercedes hablará de la publicación y sus contenidos, claro está, pero el hacer un pequeño acto de recuerdo de una persona que, sin ser profesional, es más arqueólogo que muchos y, además, mucho más recordado que muchos arqueólogos de este país, sin ninguna duda, ¿no? Algún motivo habrá. Y para ello, pues, nos acompañan el elenco que tienen aquí y que, en principio, van a intervenir por el orden en que aparece en el programa, cosa que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Con lo cual, debía empezar Dirce Marcholi, la directora del Instituto Arqueológico Alemán, pero se ha indispuesto repentinamente y no va a poder venir. Tenemos ahí su PowerPoint, pero no somos capaces de interpretarlo con la suficiente precisión como para que alguno de nosotros hiciera la presentación. Con lo cual, corremos el turno a Martín Almagro Gorbea, ya saben, anticuario de la Real Academia de la Historia. Luego intervendrá don Lorenzo Abad, catedrático de la Universidad de Alicante. A continuación, don Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de Madrid. Y, por último, la autora Mercedes de la Prada. Con lo cual, cuando queráis. Aquí la doctora Marzoli y le deseamos todos una pronta recuperación, porque ha sido algo totalmente imprevisto, aunque creemos que no es nada grave. Y tomo la palabra con alegría, porque creo que es una cosa muy simpática y muy acertada esta presentación de un libro que se ha convertido en un pequeño homenaje a una figura que ya el tiempo va pasando, los jóvenes a lo mejor no la han conocido, pero otros hemos tenido la suerte de haberte conocido y a veces hasta haber tenido un contacto más o menos estrecho con aquella figura elegante, simpática, siempre de buen humor, que era don Emeterio Cuadrado, porque era don Emeterio, para los que le conocíamos. Yo lo recuerdo, me han pedido una cosa un poco más personal, algo personal voy a decir, porque es así. Yo lo recuerdo desde que tenía pantalones cortos, yo, vamos, no él, en los cursos de Ampurias, cuando yo tendría, calculo que poco más de 10 años, desde luego no 15. Y lo recuerdo como una figura eminente que sabía mucho de mundo ibérico y de fíbulas, que era para mí entonces una ciencia oculta, casi como mágica, poder coger una fíbula y decir esto es del siglo IV, lo que sabe ese. Pero sobre todo era un hombre jovial. Y nos teníamos un afecto profundo. Yo creo que lo tenía con mucha gente, pero yo quiero recordar mi caso. Yo le acompañé, con esa corta edad, a enseñarle Ullastret, porque como yo iba todos los veranos y una o dos veces, pues me conocía Ullastret como me conocía Ampurias. Es decir, era pues los sitios de entretenimiento. Y él quería ver Ullastret, le llevé a Ullastret y luego siempre lo recordaba. Pues me acuerdo cuando me llevaste a Ullastret, que yo debía ser un criajo. Y desde entonces, por mi parte admiración, por su parte simpatía, hemos mantenido siempre, o mantuvimos siempre, una estupenda relación, que además era general, porque luego cuando tuve que ir a ver su colección en Mula, porque estaba estudiando los restos ibéricos de arquitectura ibérica, entonces desconocidos, salían trozos pero no se sabían valorar, y cuando salió el monumento de Pozomoro tuve que estudiarlos. Recuerdo siempre con qué afabilidad me puso todos los elementos que tenía en el Cigarralejo a mi disposición, donde hay muchísima escultura, muchísima arquitectura ibérica, probablemente donde más hay después del yacimiento de Elche.
Y de entonces, y de contactos con mi familia y mi familia con la suya, pues siempre guardo un muy grato recuerdo, o muchos gratos recuerdos de don Emeterio. También lo asocio a aquellos cursos de Ampurias, unos cursos de Ampurias pioneros, en unos años muy difíciles. Había pasado lo peor de la posguerra, pero todavía no habíamos entrado en la etapa de equilibrio y de incorporación a Europa. Pero pasaban por allí figuras eminentes como Fernand Benoit, el gran helenista, director del Museo de Marsella, Eric Kukan, que era un profesor especialista en mundo focense que nos visitaba todos los años, que conocía todos los museos. Pasaba por ahí también la figura de Nino Lamborghia, el gran impulsor de los estudios de cerámicas romanas y sobre todo de estratigrafía aplicado a la arqueología clásica, una cosa que hoy suena exótica, pero entonces era una verdadera revolución. Y también otras figuras, como por ejemplo querría citar también de paso a Alejandro Ramos Folqués padre, que pues eran aquellos años y eran aquella forma de ser, pero eran figuras eminentes. Entre todos ellos, pues no quiero decir que descollaba, pero brillaba con su gran personalidad don Emeterio Cuadrado. Y ese es el recuerdo que yo guardo en el corazón, no solo en la cabeza, y que quisiera hoy transmitir aquí. Eran años difíciles, pero había vuelto en el año 43 la Dama de Elche al Museo Arqueológico Nacional. Y entonces eso animó los estudios de arqueología ibérica. Pero al animarse los estudios, García y Bellido, con su conocimiento clásico, consideró que el arte ibérico y las esculturas, que no eran arte clásico de calidad, eran cosas provinciales, y acabó casi considerándolas de mundo romano provincial. Y eso confundió muchísimo la cronología, y sin cronología no hay historia. Y entonces todo lo que era ibérico era un saco que no se sabía cómo fechar. Y es ahí donde está la figura eminente de Emeterio Cuadrado. Sus magníficas excavaciones en el Cigarralejo, hechas por un ingeniero, no por un arqueólogo, hechas con una mentalidad práctica y una eficacia que no tenemos los arqueólogos. Ahora, con las nuevas técnicas vamos incorporándolo, pero hay una cosa de mentalidad que es característica de ese mundo, es lo que le aportó. Y entonces, los estudios suyos de fíbulas, de las cerámicas de barniz rojo, o de los botones, o de las pinzas, tantas cosas, tengo aquí la lista completa, pero el tiempo es breve y no me quiero pasar, fueron incorporándose a los conocimientos de arqueología ibérica. Y en la segunda mitad del siglo XX era el autor más citado, porque no había trabajo de arqueología ibérica que no saliera alguna pieza que donde estaba bien fechada y bien estudiada tipológicamente era en los trabajos de don Emeterio Cuadrado. También hizo otras aportaciones, no me quiero limitar solo a la cultura material, que entonces era prioritaria. Hoy día ya lo damos eso por superado, afortunadamente, aunque aún queda mucho por hacer. Pero, por ejemplo, sus publicaciones de las tumbas principescas del Cigarralejo abrieron un camino hacia la interpretación social de las necrópolis ibéricas que hemos explotado mucho más tarde. Y digo lo mismo de los túmulos de adobe. Descubrió que las tumbas ibéricas no eran simples tumbas de campos de urnas, que eran tumbas con adobe, de tradición más mediterránea. Podría así seguir comentando, pero como el tiempo apremia, antes de que me paren, quiero hablar de otra cosa que también me llama la atención. Y es lo que ha aportado Emeterio Cuadrado como arqueólogo de vocación. Don Emeterio Cuadrado, no lo he dicho y tal vez sería lo fundamental, no era un arqueólogo oficial, no cobraba del ministerio, como cobramos la mayor parte de los arqueólogos que estamos aquí. Y lo hizo todo con una altura de miras y un humanismo que le pone en la tradición de los buenos humanistas desde el Renacimiento hasta nuestros días, aunque en la última generación prácticamente no ha quedado ninguno. Y eso debería ser un motivo de reflexión, si eso es normal en la evolución de la sociedad o si en esta sociedad algo está pasando que no encontramos gente que se dedique con altura y con capacidad y gran generosidad a hacer aportaciones a la sociedad. Un tema que me ha llamado la atención al preparar estas líneas, estas palabras.
que les estoy comentando. Era un hombre de gran inteligencia natural y sobre todo tenía la formación ordenada, la cabeza de saber hacer las cosas bien de un gran ingeniero, porque era un gran ingeniero. Hoy debería haber aquí alguien comentando ese aspecto, por sus obras, no me quiero perder tampoco por ahí. Pero sí quiero recordar que don Emeterio, junto con Salvador Vilaseca, un eminente, muy eminente médico de Reus, que hizo una magnífica colección, actualmente está en el Museo de Reus, como la de don Emeterio está en el Museo de Mula, con Rafael Ramos Folqués, que promocionó el Museo de la Alcudia. Yo me atrevería a poner en esta línea, aunque es un poquito más joven, don Javier Cortés, el que hace la gran excavación que ha dado lugar al Museo de la Villa Romana de la Olmeda, y también Pío Beltrán, que está un poco más olvidado. Pero son gentes que no cobraban de la arqueología y se dedicaban a la arqueología. Y han dejado una huella en la arqueología que de promedio está muy por encima de la mayor parte de nosotros los profesionales. Es ese estímulo lo que realmente hay que elogiar en la figura de Emeterio Cuadrado. Y dentro de esta línea también hay un aspecto particular como ingeniero. En España tenemos poca conciencia histórica, lo cuentan los periódicos, pero es verdad. ¿Alguno de nosotros recordamos que las excavaciones de Pompeya las hace un magnífico ingeniero que se llamaba Joaquín de Alcubierre, que después de trabajar más de 40 años en túneles, porque estaba todo lleno de lava y se excavaba por túneles, tenía la satisfacción de decir que nunca había tenido un accidente grave? Eso sería impresionante hoy. Oiga, estamos en el siglo XVIII y eso es la arqueología española de Carlos III, que es un hito en la historia de la arqueología mundial, de la que no tenemos noticia. Mayor arqueólogo de la historia, sin duda, ha sido Carlos III, aunque no lo quieran reconocer los anglosajones o los franceses o tal. Y no soy ningún nacionalista estrecho, ¿no? Es de datos objetivos. A ver quién ha descubierto Pompeya y quién lo ha excavado a su costa, porque también lo hizo a sus costas. Pero junto con este Alcubierre, ¿cómo no citar a Saavedra? ¿Me paso ya? No. ¿Cómo no citar a Saavedra, que fue director de la Academia, pero antes fue un prestigioso ingeniero de caminos, el que hizo todas las vías férreas de la meseta norte y descubrió Numancia? Ya se conocía, pero él aseguró que era Numancia. Y haciendo unos trabajos sobre las vías romanas todavía hoy no superados. Ahora hay algún especialista que empieza a estar a su nivel, no a superarlo, con sus dibujos, con sus relaciones, en pleno siglo XIX. Podría citar también a Fernández Casado, tal vez le suene más. He sido el gran especialista que ha abierto los estudios técnicos sobre los puentes y sobre los acueductos romanos en España. Otra eminente figura que sería digna de estudio, como la de Emeterio Cuadrado. Otros humanistas, no arqueólogos, pero también recientemente fallecido, Faustino Menéndez Pidal, nuestro mejor heraldista, uno de los mejores de Europa, y especialista, gran especialista en sigilografía. Es decir, son gentes que tenían su trabajo en su ingeniería, pero dedicaban su humanismo a hacer estos estudios que les daban a ellos satisfacción vocacional y se rendían con ello un gran servicio a la sociedad. A veces hasta con ciertas pugnas con la familia, no piense que había discusiones, pero había que quitar horas a la familia y sí, yo recuerdo también las discusiones con su mujer diciendo, perdóname Rosario, que te voy a hacer esto, y ella encantada, en el fondo encantada. Bueno, y ya voy terminando. Ya he dicho las 2 o 3 ideas que quería comentar, sobre todo reconocer su capacidad de racionalizar medios y fines para gestionar con eficacia la arqueología. No recuerdo que nadie enseñe que la primera obligación de un investigador, y más si es con dinero público, es aprender a rentabilizar los medios que se tienen. Eso es de ABC en un ingeniero, porque si no la obra no sale adelante o no sale competitiva. Y eso debiera ser así también en los trabajos de arqueología. No recuerdo que nadie
rinda cuentas de la arqueología en las publicaciones científicas, que sería interesante para saber cómo se ha conseguido hacer esto o cómo se ha conseguido hacer aquello otro. Las empresas se lo guardan a veces como el mayor de los secretos, porque es lo que les hace ser rentables, pero con dinero público no. Y es una de tantas cosas que he aprendido de don Emeterio Cuadrado. También querría comentar su carácter abierto y generoso, aunque hay gente que lo ha conocido mejor y aún lo explicará mejor. Era simpático y divertido, pero todo lo que haga falta. No tenía ninguna pretensión de sabio, era absolutamente normal. Qué bien sabía llevar todo lo que sabía, con qué naturalidad ayudaba y explicaba lo que hiciera falta y enseñaba lo que hiciera falta al que le preguntaba. Y siempre abierto a la colaboración, siempre ayudando a los que querían trabajar. En fin, no quiero terminar sin recordar con verdadero afecto a toda su familia, a su mujer, a sus hijos, con los que me unía una buena amistad, como tenían ellos buena amistad también, sobre todo con mis padres, yo también, éramos familias amigas. Y, en síntesis, quiero recordar, en nombre de todos los que hemos tenido tanta suerte de conocer a una persona tan admirada y que es un gran arqueólogo, quiero recordar que Emeterio Cuadrado ha sido, sin duda, de los grandes arqueólogos españoles, por estas connotaciones que acabo de comentar. Y lo que no es discutible en absoluto es que es uno de los grandes estudiosos del mundo ibérico de todos los tiempos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por invitarme una vez más a estar aquí en esta tribuna. Gracias también a Mercedes de Prada, la organizadora del acto, por su amable invitación. Y es para mí un placer y un honor al mismo tiempo glosar un poco la figura de don Emeterio Cuadrado, lo que me llevó a aceptar la invitación tan pronto como me lo dijeron. Yo procedo de una escuela distinta de la de mi compañero y amigo Martín Almagro, entonces el conocimiento que tuve con Emeterio Cuadrado fue un conocimiento ya relativamente tardío, pero tengo que empezar diciendo que siempre fue, antes y después de conocerlo, un arqueólogo al que tuve como modelo, porque muchas de las cosas que veía yo reflejadas en las publicaciones de don Emeterio, que siempre fue don Emeterio, eran cosas que si yo las hubiera hecho me hubiera gustado hacerlas como él las había hecho y como él las había presentado, y además con esa aparente facilidad con que él las hacía. En realidad, del ámbito de lo que antes se llamaba el sudeste, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, etc., don Emeterio, con quien tuvo una más intensa relación, es con Murcia, él era murciano, pero sobre todo contactó muy bien con Ana María Muñoz y fueron, pues diría que uña y carne durante muchos años. Ana María Muñoz, como saben ustedes, fue catedrática de arqueología en la Universidad de Murcia bastantes años, ha fallecido el año pasado y, por tanto, pues no puede estar aquí, pero sí que quiero dedicarle un recuerdo, porque Ana María tenía un principio y era que a todos aquellos alumnos que despuntaban y que estaban interesados por un ámbito de la arqueología, lo mandaba a trabajar y a aprender con aquellas personas que ella estimaba conocían más ese ámbito. Y en el ámbito de la arqueología ibérica, evidentemente lo tenía cerca, era el Cigarralejo, y por allí pasaron pues, muchos de sus discípulos, desde Pedro Lillo hasta García Cano o Virginia Page, etc. Algunos de los cuales pues, siguen todavía vinculados al Museo del Cigarralejo, que no olvidemos es un museo hecho con la colección de don Emeterio que legó, que donó al Estado. Yo creo que don Emeterio fue un arqueólogo de su tiempo,
pero fue un arqueólogo adelantado a su tiempo, y en ello coincido con lo que ha dicho también el profesor Martín Almagro, de unos arqueólogos no profesionales que durante mucho tiempo llevaron sobre sí buena parte del peso de la arqueología de campo, de la arqueología más directamente relacionada con las excavaciones, con las interpretaciones, etc. Son arqueólogos que tenían otras profesiones y en el ámbito en que yo me muevo ahora mismo, pues quiero recordar, por ejemplo, a José María Soler en Villena, quizás el más parecido a Emeterio Cuadrado en cuanto a capacidad de trabajo, en cuanto a visión de trabajo, visión crítica, dedicación completa a la arqueología a pesar de su otra profesión, etc. También Alejandro Ramos Folqué en Elche, José Sánchez Jiménez en Albacete o Jerónimo Molina en Jumilla, por citar solo algunos de los de mi ámbito más inmediato. Para preparar esta charla, aunque no me ha dado tiempo de todo, pero he intentado mirar los archivos que se conservan pues, en el Museo de la Alcudia, en el Museo de Villena, en el Museo de Albacete, sobre las relaciones que don Alejandro había tenido con estos otros arqueólogos. He visto en el Museo de la Alcudia, donde la relación con Alejandro Ramos es una relación pues, de amistad, y es curioso cómo a medida que va pasando el tiempo, ya le pregunta por el hijo, bueno, ¿y ese arqueólogo que tenemos en Ciernes cómo va? Que se venga a excavar el Cigarralejo conmigo, ¿qué tal? Con Sánchez Jiménez en Albacete, pues también es una relación al principio un poco más tirante, porque Cuadrado se había llevado unas esfinges que habían aparecido en el Macalón, un yacimiento de Albacete, a Cartagena, donde le estaba montando el museo, pero al final la cosa se arregló y Sánchez Jiménez acabó incluso excavando en el Macalón con el propio Emeterio Cuadrado. De Soler, con quien pienso que también tendría relación, no me ha dado tiempo a consultar el archivo, pero es algo que tengo pendiente. Yo conocí, como he dicho antes, a don Emeterio Cuadrado bastante tarde, pero lo había conocido a través de la bibliografía. Y voy a citar un par de ejemplos, porque un par de hitos que en mi vida profesional tuvieron bastante importancia y en la que Emeterio Cuadrado indirectamente estuvo presente. El primero de ellos es hace ya muchos años, el año 1968, cuando yo estudiaba cuarto de carrera en la Universidad de Sevilla. José María Luzón, que nos impartía arqueología general, aunque dábamos básicamente arqueología clásica, organizó unos seminarios críticos en los cuales pues, cogíamos unos textos y los estudiábamos, los mirábamos para arriba y para abajo, los poníamos de vuelta y media, y pese a que nosotros no sabíamos nada, pero la ignorancia es muy atrevida, él sí, pero nosotros los que estábamos en cuarto sabíamos muy poco. Y uno de los libros que trabajamos, por el derecho y por el revés, como digo, es un libro que se llama Las raíces de España, que se publicó en 1967, editado por José Manuel Gómez Tabanera. Las raíces de España era una síntesis, una recopilación pues, de los distintos periodos históricos, a través de la historia, pero sobre todo a través de la arqueología, realizada por los primeros espadas de la época. Pues allí estaban, por ejemplo, Jordá, Pellicer, Acosta, Ripoll, Arribas, Maluquer, Blanco, Tarradell, etc. Y uno de ellos, sobre los iberos, era precisamente un artículo de Emeterio Cuadrado. Estos días he cogido en la estantería mi ejemplar de Las raíces de España, he repasado todas las anotaciones a lápiz que tenía al margen y de los que menos anotaciones tenía era del artículo de don Emeterio Cuadrado. Ya no recuerdo si porque estábamos de acuerdo con casi todo lo que decía o porque lo que fuera se libró de aquel mare magnum crítico al que lo sometíamos todos. No olvidemos que estamos en pleno 1968. Bien, creo en este sentido que Emeterio Cuadrado, pese a no ser arqueólogo profesional, y quizás también en parte por no ser arqueólogo profesional, tuvo una visión de la arqueología diferente y complementaria a la de los arqueólogos que estaban en la universidad o que estaban en otros sitios. Estuvo siempre abierto a la implantación de técnicas nuevas, a metodologías nuevas y rigurosas, a la minuciosidad en el registro, a la preocupación por la cronología y, lo que es más importante, su representación a través de gráficos inteligibles. En este caso, recuerdo, por ejemplo, los árboles cronológicos, que es algo aquí que a mí me encantó cuando lo vi, que es un precedente de las
famosas matrices Harris, o la introducción también de los primeros ordenadores. En el ámbito de las publicaciones, pues bueno, aparte de otras muchas que no vamos a citar aquí, a mí me impactó también, cuando estaba estudiando, el trabajo sobre los braserillos púnicos, publicado en Archivo Español de Arqueología, junto con otros trabajos de Blanco y de García Bellido, que supusieron un poco la partida de nacimiento de Tartesos, por lo menos del Tartesos a finales de los años 50 y principios de los años 60, y en todos ellos se observa una exhaustiva observación de los materiales y sus detalles y la aguda visión interpretativa que aplica a todos los estudios que hace. Uno de estos estudios, que también está en la base de mi interés por la arqueología, es el del barniz rojo. En el año, creo que fue en el año 68 también, 67 o 68, se celebró en Jerez de la Frontera un simposio sobre Tartesos. Fue el primer congreso al que yo asistí entonces y muchas de aquellas primeras figuras que había conocido en las raíces de España y en otras lecturas estaban allí presentes. Y uno de ellos era Emeterio Cuadrado. Entonces no hablaba de iberos, entonces hablaba de barniz rojo, que era algo que en aquel momento pues, estaba empezando a encajar en la problemática arqueológica del momento, del que él era el máximo conocedor, y yo lo recuerdo como una especie de gurú del barniz rojo. Todo el mundo iba a preguntarle, a consultarle sobre sus piezas de barniz rojo, y él pues, a todo el mundo aconsejaba y a todo el mundo ayudaba. De hecho, para mí, durante mucho tiempo, hasta que ya lo conocí con más detalle, y sobre todo yo ya me metí más en el mundo de la arqueología, Emeterio Cuadrado fue ese señor que sabía tanto del barniz rojo. Luego, evidentemente, fue la arqueología ibérica el centro de atención de don Emeterio. En la arqueología ibérica, en sus numerosos trabajos de toda índole, pues pienso, por ejemplo, en las tumbas principescas, en la panoplia ibérica, en las tipologías de la cerámica ibérica fina, de la cerámica amarilla, etcétera, etcétera, aplica lo mismo que ya hemos visto antes, una visión minuciosa, detallista, analítica, de alta capacidad sintética, que está presente en todos sus trabajos. Y sobre todo, la necrópolis del Cigarralejo. Como digo, uno de las obras fundamentales de la arqueología española de la segunda mitad del siglo XX. La cerámica es estudiada en el Cigarralejo, las tumbas son estudiadas, son identificadas, son relacionadas, pero sobre todo lo que llama hoy la atención de ese trabajo es su interés por la organización espacial, por la superposición de las tumbas, por los ritos funerarios, por el conocimiento de la cultura material, todo ello basado en estratigrafías gráficas rigurosas, en cronologías relativas y absolutas, obtenidas del estudio de los ajuares y dando gran importancia a la cerámica importada. Lo único que no me gusta de este libro, ya lo confieso, es que los dibujos de las tumbas de don Emeterio no dibuja las piedras con los detalles internos, algo que en la escuela en la que yo aprendí, por lo menos en aquellos momentos en Sevilla, y nos inspirábamos en la documentación del Instituto Arqueológico Alemán, considerábamos fundamental. Es posible que también en esto don Emeterio fuera un adelantado a su tiempo, porque hoy día con el AutoCAD y la fotogrametría nadie dibuja los detalles de cada una de las piedras. Yo no quiero terminar, y voy a terminar ya, sin destacar otra faceta de la actividad arqueológica de don Emeterio Cuadrado, que es su actividad al frente de la Asociación Española de los Amigos de la Arqueología. Hace unos meses, en un acto en este mismo lugar, yo destacaba en la asociación 3 factores fundamentales que estimo importantes. En primer lugar, la continuidad, son 50 años de actividad continua en pro de la arqueología, su seriedad, prácticamente todos los ciclos de conferencia y todas las actividades de la asociación han sido marcados por una seriedad científica, por una arqueología
ligada a la investigación o ligada a la difusión, pero siempre a partir de los datos arqueológicos estudiados y contrastados, y sobre todo, y también el compromiso con la sociedad que hace que la difusión de los amigos de la Asociación de Amigos de la Arqueología sea hoy un modelo a través de tantos años. Es evidente que ha pasado mucho tiempo, seguramente estará o habrá que actualizar la actividad y la organización de la asociación, pero creo que una institución que tiene 50 años es muy de valorar. Seguramente en eso tiene mucha importancia la propia actitud, el propio carácter, la vivacidad de don Emeterio Cuadrado, que fue capaz de imponer en esa asociación que él había creado estos caracteres y que todavía hoy continúa. Yo creo que eso es parte del legado de Emeterio Cuadrado, la arqueología, pero también esta Asociación de Amigos de la Arqueología. Un legado que, aparte de todo lo que los arqueólogos tenemos en el campo profesional, creo que se ha recogido en algunas cosas, por ejemplo, en el libro que en el año 2006 publicó la Universidad Autónoma de Madrid y otras instituciones, que lleva el título Imágenes de la Memoria, el legado fotográfico de don Emeterio Cuadrado, que fue editado por Juan Blanque, Virginia Page, José Miguel García Cano y Lourdes Roldán, y un legado que hemos resumido en las líneas anteriores, pero que sigue vivo en el Museo del Cigarralejo, que sigue vivo en la Universidad de Murcia, que sigue vivo en la Universidad Autónoma de Madrid, que sigue vivo en el espíritu de todos los arqueólogos que nos dedicamos al ámbito del mundo ibérico y que sigue también vivo en el libro que hoy presentamos, obra también de una de sus discípulas, que constituye al mismo tiempo un epílogo de la intensa obra de don Emeterio Cuadrado y de la obra que ellos hicieron juntos, y al mismo tiempo también un punto de partida para nuevos trabajos, para nuevas investigaciones, puesto que tener todo lo que se excavó, todo lo que se conoce de la necrópolis del Cigarralejo ya publicado, es algo que los arqueólogos no tenemos sino que agradecer. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Quiero comenzar mis palabras, en primer lugar, agradeciendo muy sinceramente al Museo Arqueológico Nacional que haya querido contar con mi presencia en esta mesa redonda de homenaje a don Emeterio Cuadrado y de presentación del libro de Mercedes, que nos trae esta tarde aquí a colación a estas salas del Museo Arqueológico Nacional. Pero sobre todo lo que quiero es comenzar por felicitar al museo por haberlo organizado. Yo creo que este es un acto muy adecuado y el sitio donde debe hacerse es el Museo Arqueológico Nacional. Es cierto también que en algunos momentos Mercedes y yo hablamos de la posibilidad de organizarlo en nuestra sede en Alcalá de Henares, pero lo cierto es que el lugar donde razonablemente se debía producir era el Museo Arqueológico Nacional y esa es la única explicación de por qué me encuentro yo en esta mesa. Mi presencia es relativamente testimonial, pero bueno, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, pues quiero decirles un par de cosas. Una a título personal y alguna otra a título institucional como director del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid. A título personal les contaré, y es muy difícil añadir nada a la valía de don Emeterio después de las intervenciones de dos maestros como son Martín Almagro Valls y Lorenzo Abad, obviamente lo saben todos ustedes, ¿no? Pero sí les diré que yo tuve el honor y el privilegio de conocer a don Emeterio pues relativamente joven, era estudiante de cuarto de carrera, y en el verano del 79, en la excavación de un dolmen muy importante que había en Salamanca, pues precisamente en unas excavaciones que dirigía Manuel Santón Jaijo, pues durante ese verano, como digo, durante las excavaciones recibimos una visita. Y la visita, comandada por Manuel Santón Japadre, que era un médico de formación, pero un entusiasta, verdadero entusiasta de la arqueología, pues venía acompañado también por don Emeterio Cuadrado y por Teógenes Ortego.
Yo por esas fechas era un mozalbete que empezaba mis estudios prácticamente sobre el Paleolítico y sobre evolución humana, pero ya entonces era uno de los últimos alumnos de Martín Almagro Bach, precisamente del padre de Almagro Gorbea, y eso me daba una cierta posición en el alumnado. Claro, sucedió además que venía Santonja Padre rodeado de Teógenes Ortego, que aquí es una persona seguramente conocida por algunos de ustedes, que era el secretario, creo recordar que era, no sé si era el cargo de secretario general o de tesorero de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, y con el que me unía una amistad de antiguo. Precisamente su mujer me había dado clases en primero de bachiller en el Instituto Antonio Machado de Geografía, y fueron los años en que se organizó en España, en colaboración con Radio Televisión Española, un programa que se llamaba Operación Rescate, aquí habrá personas que se acuerden de aquello, y que era una manera de involucrar a los jóvenes estudiantes de secundaria en la investigación, en el rescate y en la valoración del patrimonio arqueológico en general, ¿no? Yo había colaborado con Teógenes Ortego, recuerdo que habíamos incluso descubierto varios yacimientos, algunos en las pinturas rupestres de Balonsadero, o por ejemplo también el yacimiento de la Cueva del Asno, y con ese motivo me unía una buena relación con Teógenes Ortego. Pero allí es donde tuve el privilegio, el honor de tratar a Emeterio Cuadrado, y yo había, por supuesto, había oído hablar muchísimas ocasiones ya de él, porque entre otras razones la asociación editaba un boletín que ya por esas fechas, en el 79, ya tenía su relevancia. Había algunos artículos que eran de lectura obligada y la figura, la efigie de la imagen de don Emeterio era muy conocida ya por entonces en la arqueología española. Diré que me pareció un personaje extraordinariamente agradable, siendo una persona ya de cierta edad y con un aspecto senatorial, pues hay que decir que era enormemente agradable y cálido en el trato con los alumnos, pero aún así hay que decir que era una persona respetable. Es decir, la verdad es que era una persona con una efigie, como ha apuntado muy bien Martín Almagro, era realmente una persona que infundía respeto, pero a la vez simpatía, algo que en aquellos tiempos no era tan fácil, sobre todo cuando uno no era más que un humilde alumno, ¿no? Y francamente, he de decir que me impactó muchísimo, y fue una persona que estuvo durante mucho tiempo presente en mi vida. Además, claro, por aquellos tiempos, él ya había creado la Asociación de Amigos de la Arqueología. Y hay que decir que esto fue realmente una actitud muy vanguardista. Las asociaciones de amigos de la arqueología, incluso de los museos, prácticamente eran inexistentes en esa fecha. Como muy bien ha dicho Lorenzo Abad, la asociación acaba de cumplir 50 años, y don Emeterio, que nunca necesitó vestirse con plumas ajenas ni presumir de nada que no fuera, pero que era un grandísimo ingeniero, no cobraba de ninguno de los ministerios, es verdad, cobraba del canal de Isabel II, porque él era un gran ingeniero del canal de Isabel II, pero nunca tuvo una actitud en ese sentido nada soberbia, sino más bien todo lo contrario, y fruto de esa humildad, él, considerándose un amigo de la arqueología, fundó esta asociación, y lo que hizo fue, a mi modo de ver, algo muy relevante, que fue establecer una institución que se daba la mano entre la ciencia arqueológica y la sociedad, todas aquellas personas interesadas en una u otra manera por el conocimiento del pasado a través del patrimonio arqueológico, ¿no? Esto visto hoy nos parece relativamente fácil, pero visto hace 50 años no lo eran. Les diré a título biográfico que en el año 82 yo me hice cargo de la dirección de Revista Arqueología, cuando era también un mozalbete, y no era tan fácil en aquellos tiempos, todavía había una cierta prepotencia intelectual y no era tan fácil que los arqueólogos se comprometieran con la difusión de una disciplina. Yo en ocasiones suelo mencionar que la actitud de los arqueólogos entonces era a veces similar a la que también entonces tenían algunos médicos, donde hablaban un lenguaje a ser posible, pues como el chamán de la tribu, intentando que se le entienda lo menos posible, ¿no?
Y don Emeterio Cuadrado, en ese sentido, yo creo que es un ejemplo de todas, donde lo que intentaba a través de la asociación y a través de sus conferencias y de su actividad era justamente que todo el mundo pudiera acceder a los bienes de la cultura y a los bienes del conocimiento respecto del pasado. Y luego haré un comentario de naturaleza institucional. Cuando en el año 97 nos planteamos la creación del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, que tiene su sede en Alcalá de Henares, como seguramente algunos de ustedes saben, pues nos planteamos, era una operación difícil, todas las provincias de España contaban con un museo arqueológico provincial o un museo al menos de Bellas Artes y tenían instalaciones antiguas, sólidas, consolidadas, con sus archivos fotográficos y, desde luego, su biblioteca. Y esta fue una de las cosas que yo me enfrenté como unos retos más difíciles. ¿Cómo podemos hacernos con una biblioteca que tenga solera? Porque las bibliotecas en arqueología es imprescindible que tengan soleras. ¿Cómo podemos contar con piezas que son absolutamente esenciales, libros, volúmenes, que son esenciales en una biblioteca respetable y que si carece de ellos no va a ser respetable y no va a ser frecuentada por los investigadores? Es una de las cosas a las que más vueltas le di, y alguien me ilustró y me planteó la posibilidad de hablar con don Emeterio Cuadrado. Entonces, pues efectivamente, don Emeterio, como era una persona que no tenía un despacho en una universidad o en un museo, sino que lo tenía en el canal de Isabel II como ingeniero y en su casa, afortunadamente, como arqueólogo, pues contaba con una excelente biblioteca. Además, era hombre de posibles, con lo cual la biblioteca era realmente extraordinaria. Entonces, tomé contacto con don Emeterio, estuvo de lo más solícito, comprendió que una biblioteca como la suya no tenía ningún heredero, además, entre su linaje que pudiera hacerse cargo de la misma, de tal manera que en principio le pareció muy bien la operación. Yo tuve la suerte de ver aquella biblioteca y había piezas extraordinarias, piezas que a mí me emocionaban, de Braille, de Obermayer, de los hermanos Siret, una colección de libros realmente que para los que somos bibliófilos, mi maestro, don Martín Almagro, lo primero que hizo fue meterme en la biblioteca de esta casa, del Museo Arqueológico Nacional, que es una de las mejores cosas que tiene este museo, una biblioteca realmente extraordinaria, y bucear en los anaqueles de una biblioteca como esta es realmente disfrutar del placer del conocimiento y de la sabiduría, y contemplar y recordar, como ahora mismo hago yo, aquellas estanterías con aquellos libros encuadernados a comienzos del XX, incluso alguno a finales del XIX, era una cosa realmente que me pareció muy importante, ¿no? Es algo que recuerdo con mucha emotividad. A partir de ese momento, mi contacto fue su hijo Manolo Cuadrado, a quien yo conocía porque había hecho la arquitectura del Museo del Cigarralejo en Mula, a través del Ministerio de Cultura, y fue una persona que desde el primer momento todo lo que hizo fue darnos facilidades. Manolo Cuadrado entendía que el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid era un buen lugar para que la biblioteca de su padre fuera depositada allí. Don Emeterio, todo lo que nos dieron eran facilidades, y entonces llegamos a un acuerdo para una cesión con un depósito provisional de por vida hasta que don Emeterio falleciera. Y en el momento en el que fuera así, su biblioteca pasaría al museo. Así lo acordamos. Cerramos el acuerdo con su familia, con Manolo, con su hija. Incluso tuvimos el privilegio de contar también con la colaboración de su nieto en la catalogación de todas las piezas, de tal manera que todos los libros, incluso algunos que podían estar pues no solo en los anaqueles, sino también en los cajones de las mesas de su despacho, pues todo aquello finalmente llegó al Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que hicimos fue bautizar a la biblioteca como la Biblioteca Emeterio Cuadrado, creo que era lo mínimo que podíamos hacer. Encargamos también la creación de un gran medallón a don Julio López Hernández, que es uno de los mejores escultores de este país. De ese vaciado hicimos dos moldes, uno que donamos al Museo del Cigarralejo y otro que está en la puerta de nuestro museo. E incluso también tenemos allí el dibujo que don Julio López Hernández, cosa que no suelen hacer
los escultores, pero en nuestro caso lo cedió al museo de tal manera que preside nuestra biblioteca. Quiero decir con ello que don Emeterio Cuadrado está muy presente en nuestro museo. Es una persona que fue de una generosidad extrema. Su afabilidad es algo que recordaremos siempre con el máximo cariño cualquier persona que tuvimos el enorme privilegio y el honor de estar en su entorno. Y la realidad es que termino mis palabras diciendo que este acto me parece muy emotivo, desde luego, y muy merecido por parte de una gran figura como es don Emeterio Cuadrado. Gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer al museo el habernos acogido para realizar este acto, a todos los componentes de la mesa por su presencia y a todos ustedes por haber acudido al mismo. Hoy, al fin, se cumple un deseo, el deseo de don Emeterio Cuadrado de haber publicado la totalidad del trabajo que le ocupó toda su vida. Esto es para mí, para todos los que le conocimos y admiramos, motivo de satisfacción. Estamos aquí reunidos para, con esta publicación, rendir homenaje a un gran arqueólogo y, sobre todo, a un buen amigo. Cuando don Emeterio me confió la realización de este trabajo, que significaba para él pues, mucho y que suponía el realizar el estudio y la publicación de una parte del trabajo que le había ocupado más de 40 años, en un principio fui consciente de la tarea a la que me enfrentaba. Suponía una gran responsabilidad y hacerlo como él lo hubiera hecho era impensable, pero se lo debía. Fue a la vez maestro y amigo, y aquí al fin tenemos el resultado. Este trabajo significa la plasmación del legado que él nos dejó, y no hubiera sido posible sin su trabajo previo. Si don Emeterio estuviera aquí, este sería para él, sin duda, un día de gran satisfacción y seguro que desde donde se encuentre nos estará viendo y os lo agradece como yo lo hago en su nombre. Conocí a don Emeterio en el año 71, en Jaén, frente a la catedral. Estaba allí con su mujer Charo y nos presentó un buen amigo, Francisco Giles. Estábamos en Jaén con motivo del, creo que era el 12 Congreso Nacional de Arqueología. Y fue entonces cuando él me invitó a participar en las excavaciones en el Cigarralejo y me invitó también a unirme a la Asociación de Amigos de la Arqueología, lo cual hice. Desde entonces, desde un principio, hubo entre nosotros una conexión que perduraría en el tiempo. A partir de entonces, acudiríamos juntos a congresos nacionales en Huelva, en Vitoria, en el 77, en Cartagena, en Murcia, en Vigo, y a congresos internacionales de arqueología, de ciencias prehistóricas y protohistóricas, y también a los de arqueología clásica. En México, en Grecia, creo que en Atenas fue en el 83. Y en el 1995 iríamos juntos a Cádiz con motivo del cuarto Congreso de Estudios Fenicios y Púnicos. Y siguiendo su acertada opinión, que comparto, de que para aprender arqueología no bastaban los libros, sino que era necesario e imprescindible visitar los yacimientos y los museos, organizaríamos viajes. Recorreríamos el Mediterráneo y sus islas, Italia, Malta, el norte de África, Argelia, Túnez, Grecia y sus islas, Jordania. Llegaríamos al Líbano, a Siria y hasta Turquía, y en varias ocasiones. Incluso llegamos hasta Rusia, a Samarcanda, a Ibros
y a Teichabey, en busca de las civilizaciones surgidas en torno a los grandes ríos, recorreríamos Siria, Egipto e Irak, visitando yacimientos y museos, Asur, Kish, Nínive, Ninrú, Ur, y llegaríamos hasta Babilonia. Incluso más allá, decidimos ir a visitar el Valle del Indo, que era el que nos quedaba, en Pakistán, y llegamos a ver los yacimientos de Mohenjo-Daro y Harappa. Y siguiendo los pasos de Alejandro, en busca del reino greco-búdico de Gándara, llegamos, perdón que se me ha ido para atrás la imagen, hasta Taxila, en Pakistán, y a Sanchi, en la India. Y en 1981 le acompañaríamos al merecido homenaje que le dieron sus paisanos, poniendo el nombre de don Emeterio a una calle en Mula, su ciudad natal. Y allí estuvo acompañado de sus amigos, de sus colaboradores y de su numerosa familia. Y, por supuesto, también de las autoridades locales, que no podían faltar. Y recorreríamos en España de arriba abajo, del norte al sur, buscando siempre y sobre todo las huellas de los iberos. Y siguiendo a los iberos, en 1997 fuimos hasta París con motivo de la exposición que sobre ellos allí se organizó en el Gran Palais. Y en todas las ocasiones se mostró como lo que era, una persona entusiasta e incansable, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos sin imponerlos. Y él me inculcó y me transmitió su interés por la cultura ibérica. Y prueba de su entusiasmo y coraje fue la visita que a los 91 años, un 29 de julio, junto con Santiago Broncano, hicimos a los yacimientos de Meca y del Amarejo. Y así fue como a lo largo de todos estos años se fue forjando entre nosotros una estrecha relación que duró hasta su partida en el 2002. Desde 1971 hasta 1983 participé en 8 de las campañas de excavaciones que él sufragaba, realizadas en la necrópolis ibérica del Cigarralejo. Colaboré con él en la composición de las láminas de la memoria que publicó en el 1987, y cuando me propuso que me hiciese cargo de estudiar y publicar el resto de las tumbas inéditas, lo que sería su legado, no pude negarme. La necrópolis ibérica del Cigarralejo es, hoy por hoy, creo que es uno de los únicos, si no el único yacimiento ibérico del que se han estudiado y publicado todos sus materiales. De ahí su importancia. El disponer de tan amplia información nos permite sacar conclusiones, unas suponen una novedad, otras corroboran o refutan lo hasta ahora sabido. Y nos aportan datos sobre la población indígena que allí se enterró, sobre sus costumbres, sus relaciones, sus ritos y sobre todo sobre su cultura material. Las excavaciones en la necrópolis ibérica del Cigarralejo, situada en el término municipal de Mula, provincia de Murcia, se iniciaron en el año 1947 y continuaron durante 41 años, dándose por finalizadas con la campaña de 1988. Los materiales obtenidos se encuentran depositados en el Museo Monográfico creado en Mula, el Museo del Cigarralejo, y este museo se creó a partir de la donación que don Emeterio hizo de su colección, con el fin de mantener unidos todos los materiales encontrados en la necrópolis, tanto en la necrópolis como en el santuario. Aquí en este museo, en las salas ibéricas, creo que es en la vitrina 13.2, hay expuestos
algunos de los esbotos procedentes de la ocultación que se encontró en el cerro que domina la necrópolis. Las primeras publicaciones datan de 1946 y recogen los resultados obtenidos de las excavaciones realizadas en el cerro denominado El Cigarralejo. A ellas siguieron diversas publicaciones sobre sucesivas campañas en la necrópolis y trabajos monográficos sobre los materiales procedentes de los ajuares de las tumbas excavadas. En el año 1987 se publicaría la primera memoria por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la serie Biblioteca Prehistórica Hispana, el volumen 23. En esta publicación se recogían los resultados obtenidos en las excavaciones de 324 tumbas. Los resultados de las campañas del año 1947 a 1968. Quedaban, pues, sin publicar los resultados de las campañas de excavaciones de los años 1969 a 1988. En el presente trabajo se recogen los resultados obtenidos de las excavaciones realizadas en esas últimas campañas y en total son 188 las tumbas ahora estudiadas, entre las excavadas en este periodo y las inéditas de campañas anteriores, con lo que queda completada la publicación de todos los materiales obtenidos en los trabajos realizados en la necrópolis durante 41 años. Y el objetivo de este trabajo era completar el estudio y hemos podido ahora comprobar que el total de las tumbas estudiadas es de 577. Por los resultados obtenidos, podemos afirmar que la vida en esta necrópolis tiene una continuidad en su utilización que va desde finales del siglo V a.C. hasta mediados del siglo I a.C., es decir, desde plena época ibérica hasta baja época ibérica. La importancia de los resultados obtenidos con las excavaciones realizadas en estos últimos años estriba sobre todo en que es precisamente en las tumbas excavadas durante estas campañas donde se ha recuperado la mayoría de los restos escultóricos y arquitectónicos, restos que, previa a su sistemática destrucción, fueron reutilizados en los encachados de las tumbas posteriores y que nos indican la existencia en esta necrópolis o en la zona de una fase o etapa previa a la estudiada situable a mediados del siglo V a.C., probablemente. Y a la vez, la existencia de estos restos nos están indicando que la necrópolis, en una fase previa al inicio de su utilización o en la zona, hubo una destrucción sistemática en cuanto a dichos monumentos funerarios se refiere. Desafortunadamente, de las excavaciones realizadas, nada puede deducirse referente a esta posible primera etapa de utilización de la necrópolis, si es que la hubo. Después de más de 40 años trabajando, no ha sido posible hallar ni el más mínimo indicio si exceptuamos los abundantes restos monumentales y escultóricos. Lo que es incuestionable es que, al haber aparecido en los empedrados de tumbas posteriores, reutilizados como simples pedruscos, dichos restos están desprovistos de su sentido originario y del contenido que pudieran tener, y podemos deducir que debieron existir en una fase previa o bien tumbas provistas de pilares estela rematadas con esculturas, o quizá, lo que nos parece más probable, podía tratarse de algún monumento funerario tipo Herón. Y no habiéndose descubierto ningún indicio, a pesar de la meticulosa excavación realizada, pudiera estar situado o en la zona de la necrópolis o en algún lugar no muy alejado de ella. Hay abundantes restos arquitectónicos, sillares que conservan sus grapas, pilastras, capiteles que nos indican que en el Cigarralejo existieron ricos monumentos funerarios. Son también abundantes los restos escultóricos tanto de esculturas de damas
como de guerreros. Y también hay restos de esculturas representando animales, y entre estos últimos los hay de animales reales, caballos, pájaros, serpientes, y de animales míticos y fantásticos como podía ser sirena, grifo, león, lobo. Y debemos hacer aquí mención, dada su importancia, al descubrimiento de una escultura de una dama entronizada que tiene a sus pies una paloma, que lo que se ha denominado la dama del cigarralejo, y que se ha interpretado como la posible representación de la divinidad del supuesto santuario que por los esvotos allí encontrados se cree estaría dedicado a la adoración oculta de una divinidad protectora de los animales. Hay hasta 9 superposiciones estratigráficas de las tumbas, pero lo habitual es que sean 4 o 5, y de ellos priva la peculiaridad de esta necrópolis. Y esto permite, por los materiales perfectamente datados que se encuentran en sus ajuares, fechar con mucha exactitud las tumbas en las que aparecen y establecer por interpolación y con menos exactitud por extrapolación una cronología relativa. Dadas las características tipológicas de esta necrópolis, de sus enterramientos, ha de incluirse en el tipo de necrópolis ibérica denominada tumbas con empedrado tumular. Son todas tumbas de cremación, a excepción, solamente hay inhumación en urnas de cerámica sin cubierta de ninguna clase en el caso de los neonatos o de los niños menores de 1 año. Y en lo que respecta a la tipología de las tumbas, las cenizas y los ajuares funerarios estaban cubiertos con empedrados, a veces simples encachados y otras tumulares, o eran simples depósitos cinerarios, carentes de cubiertas de piedra, sobre todo en las tumbas más superficiales. Esto no quiere decir que no las tuvieran, que probablemente han sido arrancadas por las labores agrícolas. También hay tumbas que carecen de todo tipo de cubierta y son las que se hicieron aprovechando los encachados, aprovechando los huecos que existían entre los encachados de 2 tumbas. Tumbas en hoyo, excavado en el suelo y enlucido de barro, donde se introducía la urna cineraria en la que se metían los huesos y parte del ajuar. El resto del ajuar, el que no cabía, se depositaba en el nicho alrededor de la urna. Los nichos, por lo general, están cubiertos con un túmulo cuadrado. A cuadrado y plano son todos, de piedra. Un empedrado o encachado tumular hecho de mampostería, con mortero de barro o en seco, sin preparación ninguna de las piedras. Esta cubierta tumular es frecuentemente piramidal, escalonada, desde 1, 2, 3, 4 y hasta 5 escalones, sobre todo en el caso de las tumbas principescas. A veces, cuando eran de cubierta plana, solamente de reborde de piedras, señalaban la existencia de la tumba con un remate pétreo o con un prisma de adobes, a modo de estela que indicaba la ubicación de la tumba. Las urnas cinerarias y los ajuares, junto con las cenizas, se depositaban en los nichos que se cubrían y sellaban con un barro amarillento. Al depositarse en el nicho las cenizas o ajuares, las ajuares y carbones aún calientes, se producía un endurecimiento del barro y del revestimiento de la fosa. No hay una orientación especial de los enterramientos y las urnas se colocaban verticalmente, aunque algunas, las menos, hayan aparecido recostadas, pero esto es debido probablemente al peso de las tierras o de los empedrados tumulares. El contenido de las urnas es, por lo general, las cenizas del muerto tras la incineración,
mezcladas con objetos personales con los que se le incineró y las ofrendas que depositaran al enterrar las cenizas del difunto o que se arrojaban a la pira. La disposición de los ajuares en la fosa cineraria es alrededor de la urna, pero cuando caben en el interior de la urna también los colocan dentro o repartidos, es decir, parte dentro y parte fuera. Basándonos en el rito funerario realizado, se diferencian dos épocas, dos tipos de tumbas, con ritos y materiales, o sea, con ajuares diferentes, las de rito destructivo y las de rito conservador. Las tumbas de rito destructivo. El rito se caracteriza por la destrucción del ajuar que acompañaba a la urna, que contenía las cenizas, y estas tumbas están datadas de finales del siglo V a comienzos del III. Se depositaban las cenizas y restos de los huesos junto con los ajuares, o bien dentro de la urna, como dijimos, o en torno a la urna, y la cerámica que había era cerámica ibérica fina, ática de figuras rojas, de barniz negro, cerámica de barniz rojo ibero-tartésica, cerámica de cocina. Pero todos estos materiales cerámicos habían sido destruidos intencionadamente previamente a proceder a meterlos en el nicho. Algunas los arrojaban a la pira y las armas están inutilizadas, que tienen las falcatas y los oliferros doblados y las falcatas, los filos están mellados. Y había espuelas, fíbulas, joyas, etc. Todo el ajuar. Una vez quemado el cadáver y toda la impedimenta, los restos de la cremación, junto con los carbones de la leña utilizado para hacer la pira, aún calientes, se depositaban en la urna y en la fosa, acompañados de algunos pequeños vasos no quemados. Y las tumbas de rito conservador se datan a partir del siglo III y se caracterizan porque el ajuar se conserva entero. De ahí el nombre que se le ha dado. Se metía en un hoyo la urna cineraria y se colocaba el ajuar sin destruirlo, apilado alrededor de la urna, tapándolo todo con tierra y poniendo algunas piedras de protección. Sobre todo ello se construían los túmulos, pero los empedrados se reducen y los enterramientos se protegen tan solo con unas piedras, desaparecen los grandes empedrados. Y en muchas de las tumbas de este tipo no se han conservado, pues porque eran muy superficiales y por las labores agrícolas las han arrancado. En el ajuar había cerámica ibérica fina, con decoración geométrica, muy simple, cerámica floral, zoomorfa, cerámicas campanienses, A, B y C, ungüentarios fusiformes y piriformes, cerámica romana de paredes finas y de cocina, así como grandes ánforas. En estas tumbas escasean y casi desaparecen las armas. En las superposiciones, las tumbas de rito destructivo son las que ocupan los niveles inferiores, en 4 o 5 de las superposiciones, y las de rito conservador son siempre las tumbas más superficiales. Y es posible fechar, por lo cual se deduce que son más antiguas las de rito destructivo que las de rito conservador. Es posible fechar las de rito destructivo entre el siglo V hasta el IV, y otra en el IV y hasta el III. Y en cambio las a partir del III, segundo y primero son las de rito conservador. Es digno de destacar la gran variedad tipológica de las cerámicas ibéricas, tanto en lo que respecta a las formas como a la decoración. Son nuevas formas las que vienen a unirse y a sumarse a la tipología establecida en la primera memoria. Y en lo que respecta a la decoración, se debe hacer notar que la mayor parte de las cerámicas tiene una decoración geométrica muy variada, imaginativa, normalmente bícroma y polícroma, y abundan también las cerámicas con decoración floral mezclada con la decoración geométrica, y a veces también
encontramos en pocas ocasiones, como es el vaso de las Granadas, que tiene una mezcla con una decoración fitomorfa, y como único caso en la necrópolis hay un vaso, el de la procesión de los guerreros, con decoración antropomorfa. Y debemos también destacar la presencia de materiales orientalizantes, cerámicas importadas, áticas de figuras rojas, precampañenses, las campañenses, cerámica gris lustrosa de cuadrado, cerámica ordinaria de cocina, ungüentarios fusiformes y bulbosos, cerámica de barniz rojo iberotartésica, cerámica ibérica de imitación de las griegas, cráteras de columnas, de campana y de volutas. Aparecen abundantes cuentas de collar de pasta vítrea púnicas y joyas, pendientes, sortijas, y apareció también en estas tumbas, ahora estudiadas, un escarabeo, el único aparecido en toda la necrópolis. Hay terracotas helenísticas, fíbulas anulares y del tipo latene, y en la tumba 478 aparece un braserillo de manos del tipo ibérico, junto con una sítula. Los resultados obtenidos también son importantes por el estudio de los ritos funerarios. Hay una continuidad y en el papel principal lo juega la pira funeraria y los banquetes rituales. Al difunto le acompañaban en su viaje hacia el más allá sus objetos personales más preciados y por lo que en el ajuar, por el tipo de ajuar que aparece, se puede deducir la categoría social del difunto y a veces incluso su sexo y profesión. Y en los ritos funerarios, además de la cremación del cadáver, inutilización de las armas y destrucción por el fuego de todos sus objetos personales, se realizaban banquetes funerarios y libaciones. De ello son prueba la abundancia de cerámica vasta, cerámica de cocina a torno, que no aparece en los ajuares, sino que rota y dispersa por toda la necrópolis. Y así también como de restos de huesos de animales, presumiblemente consumidos en el banquete, y la presencia de jarros y recipientes metálicos que nos están indicando que había un banquete ritual. Probablemente tendrían lugar al mismo tiempo o quizá antes de efectuar la cremación del cadáver. Los recipientes para ello utilizados también se arrojaban a la pira y después, a continuación, se depositaba todo en el nicho junto al resto del ajuar. Las armas aparecen inutilizadas, dobladas, mellados los filos, arrojadas a la pira funeraria, y esto nos está indicando quizá el carácter mágico que para los iberos probablemente atribuían a las armas y que al inutilizarlas creían que éstas podían acompañar a su dueño en su viaje hacia el más allá, o quizás simplemente lo que consideramos más probable es que trataban de impedir una posible profanación de las armas que, dado su valor, podía carecer de haber éstas pervivido a su propietario. En el conjunto de las tumbas que nos ofrecen ajuares importantes. En las tumbas clasificadas como masculinas, las armas son algo generalizado y a veces la panoplia es muy completa. Las espuelas y arreos de caballo nos indican que su propietario disponía de al menos un caballo. Pero no había tantos. El caballo era un animal muy preciado y de alto valor para los iberos. No eran muchos los que podían disponer de este animal. Utilizaban para la caza, el transporte, el combate. Posiblemente sería de uso exclusivo de los jefes, de los équites. Solo han aparecido bocados de caballo, de camas curvas, en 8 de las 577 tumbas excavadas y espuelas en 10. Si sumamos las 12 espuelas
aparecidas en 7 de las tumbas de las de ahora estudiadas, con las 5 aparecidas en 4 tumbas de las de la primera memoria, en total nos hacen un total de 18 espuelas, y eso en 577 tumbas. Las espuelas de tipo 1, la más sencilla, era la más abundante, y se data como muy pronto a comienzos del siglo IV, de la primera mitad del IV. Pero, en cambio, curiosamente, en las tumbas ahora estudiadas nos aparece una espuela de este tipo junto a una urna de orejetas en la tumba 403, con que probablemente podía llevarse la datación a la segunda mitad del siglo V. De las 577 tumbas de la necrópolis, la proporción de tumbas en cuyos ajuares aparecen armamentos es de 178. Y por lo general, salvo en contadas ocasiones, la panoplia es muy completa. Hay falcatas, a veces más de una, 2, incluso 3 en una tumba. Hay la espada recta, que es muy abundante, no es muy abundante, solo han aparecido en 7 tumbas. Soliférreos, lanzas del tipo lanza larga y corta, en ocasiones más de una, puede haber 2, 3, incluso 4. Escudos oblongos y caetras. Cascos solo han aparecido, creo que son 3 en toda la necrópolis, o 2 o 3. Puñales, elementos de la armadura. Flechas, que son muy escasas y más bien son dardos, flechas o punzones. Venablos, jabalinas, por lo general 1. 2, excepcionalmente 3, y cuchillos, por lo general 1, pero en 6 tumbas han aparecido 2 cuchillos. De las 132 falcatas, la proporción tipológica es 48 falcatas con empuñadura de cabeza de caballo o pseudocaballo, 43 de empuñadura de cabeza de pájaro o pseudopájaro y 41 de tipología indeterminada. Estas últimas están muy destrozadas y no se puede saber de qué tipo son, pero esto nos lleva a que están muy equiparados los 2 tipos de falcatas en cuanto a su número. Y por su abundancia y por la calidad de las falcatas, que se diferencia mucho del resto de las falcatas de otras procedencias, el tipo de falcata que aparece en esta necrópolis, que es de gran porte, a veces con nielados en la empuñadura y acanaladuras varias, se ha denominado tipo cigarralejo, lo mismo que se ha denominado tipo cigarralejo el casco hemisférico con capacete y guardanuca procedente de la tumba 478. Esto sería una producción local, y lo mismo ocurriría con el resto de las armas, tanto ofensivas como defensivas, a excepción de los 3 puñales de antenas aparecidos en 3 tumbas y de las espadas rectas aparecidas en 7 tumbas, que serían, sin lugar a duda, importadas de la meseta. Dada la importancia que las armas y el caballo tenían para los iberos, nos lleva a pensar en la existencia de una élite de guerreros jinetes, los équites con sus siervos, solduri y devoti, que serían probablemente la clase dirigente. Estamos ante una aristocracia guerrera. De ellos prueba la aparición de las llamadas tumbas principescas, en cuyos ajuares encontramos una rica y completa panoplia y la abundancia de armas que se encuentran en las 168 de las tumbas de la necrópolis. Y a la hora de clasificar a las tumbas por sexos, partimos del hecho de que se ha utilizado el rito de la cremación, a excepción de los neonatos, a los que inhumaban, por lo que, dada la escasez y excesiva fraccionamiento de los restos óseos, tan solo se ha podido hacer un estudio en 89 de las 577 tumbas. Y el estudio ostológico paleontológico que realizó el doctor Santonja, por lo que, para poder clasificarlas por sexo, nos hemos tenido también que acudir a los ajuares funerarios, aunque no siempre sean indicativos ni excluyentes del sexo del difunto. Ocurre que hay casos que, después de haberse efectivamente efectuado el estudio histológico, comprobamos que, siendo un difunto varón, el ajuar es totalmente propio de una mujer,
o a la inversa. Por lo que estos tipos de ajuares, también hay otras tumbas en las que los ajuares están mezclados. Hay ajuares femeninos y masculinos juntos. Pero estos casos son excepcionales. Tan solo hay 10 casos en toda la necrópolis. El sexo del difunto de un individuo enterrado en la tumba 423 o 480, de no ser tumbas dobles, dado el resto del ajuar, podían ser mujeres. Y, en cambio, por el estudio histológico no se ha podido saber. Pero en estas tumbas han aparecido espuelas, en ambas tumbas. Si acudimos a las fuentes, en ningún lugar hemos podido encontrar que entre las gentes iberas las mujeres fueran amazonas o que guerreasen. No consideramos factible. Ni que los hombres del Cigarralejo hilasen, ni que sus mujeres guerreasen. Lo cual sería la única explicación para aquellas tumbas supuestamente masculinas en las que encontramos fusayolas, o aquellas supuestamente femeninas en las que encontramos espuelas y armas. Lo más factible, a nuestro parecer, es que estos objetos que encontramos supuestamente fuera de contexto sean simples ofrendas hechas al difunto por sus allegados. Y de la importancia que para los iberos tenía el enterramiento, el enterrar a sus difuntos, es un claro testimonio el hecho de la aparición en esta necrópolis de cenotafios. Mediante un enterramiento simulado, se pretendía recordar y rendir el rito debido a un personaje muerto, lejos del cual no tenían el cuerpo. Son tumbas meramente simbólicas y a las que hemos denominado honoríficas. No son escasas las tumbas en las que, después de abrir el túmulo, de retirar los encachados, nos encontramos que estaban vacías, que no había cenizas ni había huesos, pero a veces había un ajuar, que era lo curioso. Encontramos tumbas en las que, en lugar de la urna, había una gran piedra. Otras, como el caso de la 389, que ven ustedes en pantalla, dentro de la urna no había cenizas, había una piedra. Y en esta tumba y en la tumba 509, además de no haber muerto, pero sí había ajuar, había restos de cacharros, que quizá sean restos del banquete o del rito efectuado para el difunto. Y lo que pretendían era de paliar mediante estos enterramientos simulados la imposibilidad de enterrar al que había muerto. Y en el conjunto de la necrópolis son 13 las tumbas en las que se dan estas peculiares características de tumbas vacías. Y sobre las ceremonias religiosas, las ceremonias funerarias, tenemos un testimonio muy valioso en el llamado vaso de la procesión de los guerreros, procedente de la tumba 487. Y se han presentado en él una escena en la que los protagonistas son guerreros y músicos pertrechados con sus armas e instrumentos musicales y con máscaras. Y en esta necrópolis lo habitual es que las tumbas sean individuales. Y en casos excepcionales hay tumbas dobles mixtas, las que se han denominado, debido a su tamaño excepcional, tumbas principescas, o bien se depositaban en una urna los cadáveres, se incineraban al mismo tiempo y se depositaban en una urna, o bien se depositaban en urnas diferentes bajo un mismo encachado. Y también se dan otros casos de tumbas en el que bajo un mismo encachado sucesivamente se ha enterrado a una familia completa. Y hay tumbas en las que en 2 nichos y en 2 urnas, una en cada nicho, hay un hombre y una mujer. Y entre las tumbas ahora estudiadas son varias las que nos ofrecen enterramientos múltiples, incluso triples. En la tumba, curiosamente, 390 creo que era, que es el caso único en esta necrópolis, bajo un mismo empedrado, con un solo nicho y sin urna, están enterrados 2 individuos adultos del mismo sexo, 2 varones adultos mayores de 25 años. Y también encontramos a un niño
o bien con un varón, o bien con una mujer, o a veces hombre, mujer y niño. Se dan todos estos tipos. Todos estos enterramientos múltiples, en realidad, creo que en total son 17 son dobles y 3 triples. Y todos son de rito destructivo, datados en 425 al 350, por lo que son enterramientos propios de la primera fase y del primer rito, y que en la segunda fase de utilización de la necrópolis desaparecen. Y dado el número, no es extraño encontrar una tumba con más de un difunto enterrado, pero no es lo habitual. Ahora sí debe tenerse en cuenta, y bueno, de haberse podido realizar un estudio osteológico de más tumbas, de los restos en más tumbas, quizá se hubieran podido encontrar más tumbas dobles, dado los ajuares que presentan mezcla de ajuar masculino y femenino, pero no se ha podido hacer. Lo que sí es que los niños muy pequeños, como dijimos, los neonatos, no los cremaban, y los mayores de 1 año eran cremados. Tenemos 72 tumbas infantiles, de niños entre 1 y 5 años. Y en el conjunto de la necrópolis, aunque tenemos muchas dobles infantiles y femeninas, si lo hacemos una distribución por sexos de las tumbas, tendríamos que 170 son tumbas masculinas, más una tumba doble de los 2 varones a que aludíamos. 149 son femeninas, 15 son dobles, masculina-femenina, 2 triples, masculina-femenina infantil, 148 son de adolescentes, que no se puede determinar con exactitud el sexo. 19 se han clasificado como posibles tumbas honoríficas. 69 son infantiles, 62 de niños menores de 7 años y 5 de neonatos. Y hay 26 tumbas dobles, 5 dobles infantil femenino, 1 doble neonato y femenil y 4 dobles infantil y masculina. Y 2 triples, femenina, masculina y femenina. En total, en la necrópolis hay en 577 tumbas 640 individuos enterrados, de los cuales son 189 hombres, 168 mujeres, 148 adolescentes, hombres o mujeres jóvenes, 69 niños, 62 niños entre 1 y 5 años y 7 neonatos y 66 individuos de tipología indeterminada y sexo desconocido, por tratarse en 19 casos de tumbas honoríficas sin cadáver y otras tumbas expoliadas o retiradas para poner otra y no se puede saber de qué es. Y a la vista de todos estos datos aportados acerca de las gentes que en ellas se enterraron, dado los ajuares y la proporción de tumbas masculinas, femeninas e infantiles, podía apuntarse a la posibilidad de que se tratase de una necrópolis selectiva, en la que se enterrarían las gentes del poblado del Cigarralejo pertenecientes a unas clases sociales dominantes. De ahí los ajuares importantes que encontramos en todas las tumbas. Serían esta aristocracia guerrera a la que hacíamos alusión al principio, con sus siervos, Soldurio de Boti y sus familiares. Por lo tanto, existe la posibilidad de que existiese, porque está localizada pero no excavada, una segunda necrópolis en la que se enterrarían a la gente de las clases sociales más humildes. Entonces, es lo único que queda ya en el Cigarralejo. Nos lleva a pensar que lo único que quedaría para poder completar el ciclo de la vida y la muerte y poder saber más sobre la gente que vivió en la zona y se enterró en la necrópolis es que se llevase a cabo la excavación del poblado, que está justo colocado a la izquierda de la necrópolis. Bueno, pues gracias por su atención.